Imagínate despertar en medio de la noche y ver una sombra en el umbral de tu puerta. No es un ladrón, no es un fantasma, es algo peor. Algo que no debería estar ahí, pero que ha venido por ti. Desde hace siglos, en aldeas perdidas de Europa del Este, la gente ha hablado de seres que vuelven de la tumba para alimentarse de los vivos. Criaturas condenadas a la oscuridad, a la sangre, al miedo. Hoy, en Crónicas Óseas, vampiros. Serbia, siglo XVIII. En la pequeña aldea de Kisilova, la gente empieza a caer enferma sin razón aparente. 9 personas en apenas una semana mueren día tras día con una lenta agonía. Pero antes de morir, todos afirman lo mismo. En mitad de la noche, Peter Plogogovich, un aldeano y su vecino, que había fallecido 10 semanas antes, entró en sus habitaciones, se echó sobre ellos y comenzó a apretarles el cuello para, llevárselos con ellos a la otra vida. Guiño, guiño, guiño. El miedo se apodera del pueblo y la esposa de Peter confiesa que él también se le apareció y le pidió que le devolviera sus zapatos, lo cual, pues es un poco random, pero así pasó. Algo no estaba bien. Si Plogogovich sigue actuando después de muerto, solo hay una explicación posible. Es un vampiro. Siguiendo las costumbres de la época, los aldeanos hicieron lo único que creían que podía salvarlos: sacarlo de su santo sepulcro. Avisaron al sacerdote y a algunos notables del pueblo para que sirviesen de testigos. Si Peter era un vampiro, su cuerpo lo delataría. Cuando abrieron el sepulcro, el horror se hizo realidad. El cuerpo no olía mal, su piel se había renovado, su cabello y sus uñas habían crecido y, lo más perturbador, tenía sangre fresca en la boca. El informe oficial lo describe así, y tienes que tener en cuenta que esto es literal como aparece en un informe firmado y sellado del siglo XVIII. El cabello y la barba, incluso las uñas, cuyas partes antiguas se habían desprendido, habían crecido en él. La piel vieja, que era algo blanquecina, se había desprendido y una nueva y fresca había surgido debajo. El rostro, las manos, los pies y todo el cuerpo estaban tan completos que no podrían haber estado más intactos en vida. No sin asombro, vi algo de líquido rojo en su boca, que según la observación común había chupado de las personas. La multitud no duda. Una estaca atravesó su corazón y de la herida brotó un líquido rojo y fresco. Luego lo redujeron a cenizas. Y fin del problema. O eso creían. Porque la historia de Peter Plogogovich no es un caso aislado. En la Europa del Este del siglo XVIII estas historias eran comunes, pero para entenderlas hay que retroceder aún más en el tiempo hasta la primera mención escrita de estas criaturas. El término vampiro, tal como lo conocemos, no va a aparecer hasta 1734 según el diccionario de Oxford. Pero mucho antes, en el año 1047, encontramos un término en ruso antiguo, upir, que podría traducirse como la cosa en el banquete o sacrificio, es decir, un espíritu maligno asociado con rituales mortuorios. Pero si la palabra vampiro surge en el siglo XVIII, ¿qué estaba pasando en Europa para que de repente esta figura se hiciera tan popular cuando nunca lo había sido? Pues la clave está en 1718 con la paz de Passarowitz, que puso a Serbia y Valaquia bajo el control austriaco. Y esto permitió que los habitantes del Imperio Austriaco descubrieran las prácticas locales para lidiar con los muertos problemáticos, abrir sepulcros, examinar cuerpos sospechosos y realizar rituales para impedir que los muertos regresaran. En otras palabras, lo que para los serbios era un procedimiento normal, para los europeos occidentales era una prueba irrefutable de que los vampiros existían. Y así, estas historias comenzaron a propagarse como la pólvora. Vale, pero ¿qué hace que un cuerpo ya no vivo sea identificado como vampiro? Pues si volvemos a la historia de Peter, vamos a ver detalles que nos van a explicar perfectamente qué es un vampiro y cómo lo puedes reconocer en tu cementerio de confianza. Antes que nada, quiero decir que este vídeo va a hacer muy felices a los corazones de aquellos darks o ex-darks, entre los que me incluyo, que nos encantaban los vampiros de jovenzuelos y que soñábamos con ser así de creepy y tener una piel blanca como la porcelana. En fin, vamos por partes. Primero, Peter fue señalado como el responsable de 9 muertes raras, en vez de atribuir estos decesos a causas, de una enfermedad desconocida. Esto pasa porque en el folclore relacionado con los vampiros, las víctimas suelen morir así, de forma repentina e inesperada, a menudo tras una breve enfermedad.
En el caso de Plogogovich, las víctimas murieron después de un día de enfermedad y reportaron sentirse asfixiadas. ¿Es esto un caso para CSI, CSI Transilvania? Pues segundo, cuando van a ver cómo está Peter, resaltan cosas que son, la verdad, muy extrañas. El cuerpo permanece fresco, aunque ha habido algunos cambios. ¿Cuáles serían estos cambios? Crecimiento de cabello, de barba, de uñas, formación de una piel nueva debajo de la vieja, que además se desprende. A menudo tiene líquido rojo fresco en la boca, lo que se interpreta como prueba de que ha atacado a otros. Además, hay algo aquí muy notorio, el olor corporal. Quien haya estado cerca de alguien que ya lleva un tiempo, digamos, fallecido, sabe a qué huele. Es un olor que una vez que lo notas, nunca más vas a dudar de qué es. Es el olor de la muerte. Y aquí nos dice que Pedro, el Peter, pues no huele, pero en realidad los vampiros suelen oler. Son descritos siempre con un mal olor. Y esto conecta al vampirismo con las epidemias y la superstición de que los olores fétidos causan enfermedades. Por ejemplo, en Europa se asociaban con propagación de enfermedades como la peste y reforzaban el miedo a los brotes epidémicos. Hay un brote epidémico, pues cuidadito que llegan los vampiros. Y así, más o menos, vemos también los métodos clásicos para exterminarlos. La estaca, el prenderle candela a todo, y hay algo que no vamos a ver en la historia de Peter, pero que sí es un clásico de los vampiros. Recuerda, no en los vampiros de las pelis y los libros actuales, sino en el vampiro del folclore europeo antiguo. Estos son los que se llaman los ciclos salvajes. Por ejemplo, el tener post-mortem. No voy a comentar nada, aunque esto va a reforzar la idea de que los vampiros son seres muy vinculados a la obsesión por el delicioso. De hecho, en el folclore yugoslavo, los vampiros suelen visitar a las viudas y agotarlas con sus visitas nocturnas. Ahora bien, ¿cualquiera puede convertirse en un vampiro? Pues no. En la mentalidad del folclore hay ciertas personas que tienen más probabilidades de regresar de entre los muertos. Y sorpresa, casi todas son personas marginadas. Históricamente se creía que aquellos que en vida rompían las normas sociales eran candidatos perfectos para convertirse en vampiros. Los pecadores, los criminales, los borrachos y hasta las prostis y las taberneras deshonestas podían acabar siendo uno. Y es que en Bulgaria incluso se pensaba que algunos de estos grupos no podían descansar en paz y por lo tanto volvían a la vida como criaturas de la noche porque, claro, su vida había sido muy caótica y no podían pasar al más allá. Pero no solo se trataba de lo que hicieras en vida, es que aquí hay un tema peliagudo, porque también influía cómo nacías, es decir, las condiciones de tu nacimiento. Y aquí entramos en un terreno todavía más extraño. Desde tiempos antiguos, muchas culturas han creído que el día o las condiciones de tu nacimiento podían determinar tu destino. En el caso de los vampiros, pues ciertos rasgos físicos o circunstancias del parto eran vistos como presagios de que la persona estaba condenada a regresar después de la muerte. Entre ellos serían nacer con dientes ya brotados, tener labio leporino, ser el séptimo hijo de la familia, nacer con la bolsa amniótica intacta o ser concebido durante un periodo de sangrado menstrual. Estos signos eran interpretados como señales de que el niño o la niña tenían un destino maldito. Y aquí podemos conectar con otras creencias históricas como en Mesoamérica, donde el día de tu nacimiento marcaba tu profesión o tu destino. O con el siglo XIX, cuando surgió el famoso hombre delincuente del Lombroso a manos de esta primera criminología, quien aseguraba que ciertas características físicas indicaban tendencias criminales. Spoiler, pseudociencia total. Pero el punto central es claro, si nacías diferente eras sospechoso. Y en tiempos de superstición, ser diferente podía significar que en el futuro te desenterraran para colocarte una estaquita en el pecho. Vale, ten en cuenta que no solo el nacimiento influía, o sea, hay más factores. Por ejemplo, también importaba mucho cómo dejabas este mundo. Se creía que aquellos que fallecían de manera trágica o fuera de su tiempo corrían el riesgo de convertirse en vampiros. Entre los más señalados como potenciales vampiros en el futuro estaban las personas que se quitaban pues un poco de en medio, las primeras víctimas de una epidemia, los que se iban al agua y no volvían, o los que, sufrían algún homicidio. Ya me entiendes.
¿Por qué? Porque estas muertes abruptas rompían con la idea del ciclo natural de la vida. Y si tu muerte no seguía las reglas, tu descanso eterno tampoco lo podía hacer. También era clave cómo te enterraban. Si tu cuerpo no recibía los rituales adecuados, si no te velaban correctamente o si te enterraban sin respeto, se decía que podías regresar. Por eso, en momentos de epidemias, donde los entierros eran apresurados y masivos, aumentaba el miedo a los vampiros. Así que, si querías asegurarte de no regresar de la tumba, más te valía caer en gracia con la sociedad y que te enterraran como Dios manda. Venga, sigamos adentrándonos en las tinieblas. ¿Cómo se ve un vampiro? Ay, dime que es como Lestat, porfa, me da igual si es en la entrevista con el vampiro o si es en La reina de los condenados, pero Lestat, pues no. Si le preguntas a alguien del siglo XVIII en Europa del Este, su respuesta no va a ser Lestat, va a ser la antítesis del Lestat, muy diferente. Los vampiros tradicionales no eran elegantes aristócratas sedientos de sangre. Eran cuerpos grotescos, hinchados, rojizos, con extremidades flexibles, como si no tuvieran huesos, cabello y uñas que parecen seguir creciendo constantemente, piel que se desprende y se renueva. No tienen rigor mortis, es decir, no están rígidos, y son encontrados además en posturas extrañas dentro de sus ataúdes, ojos abiertos y un líquido rojizo en la boca, que la gente interpreta como, evidentemente, sangre fresca. Tampoco tenían colmillos, ¿eh? De hecho, se les atribuye una lengua muy larga y puntiaguda con la que perforaban la piel de sus víctimas para alimentarse y, como hemos visto antes, seguramente hacían más de un favor a una viuda. Su apariencia grotesca estaba directamente relacionada con el miedo a la descomposición y con la falta de conocimiento sobre lo que le sucede a un cuerpo después de la muerte. Porque aquí entra lo interesante. ¿Era realmente vampirismo o algo menos exótico y más natural? Antes de responderte a esta pregunta, vamos a ver cómo la figura del vampiro va a evolucionar hasta convertirse en el ser atractivo y seductor que conocemos hoy. Y de paso, pues ya le das like y te suscribes. Para entender realmente a los vampiros, tenemos que ir más allá de sus colmillos y sus estacas. Antes de ser monstruos de película, fueron respuestas culturales a lo desconocido. El mito del vampiro no surge de la nada. Van a ser una amalgama de tradiciones populares, principalmente provenientes del folclore eslavo y germánico. Pero su esencia siempre ha sido la misma. Van a representar el miedo de la sociedad. Si en el vídeo de los hombres lobo, que te voy a dejar por aquí el link, hablábamos de cómo estos reflejan el miedo a la bestialidad y a la pérdida del control, los vampiros van a estar mucho más ligados a epidemias, a muertes inexplicables y a desviaciones morales. Imagina que eres, yo qué sé, un tabernero en 1580 en un pueblo remoto de Eslovaquia. No sabes cómo funcionan las enfermedades, no tienes ni idea de por qué la gente enferma y muere de un día para otro. Solo sabes que la iglesia te ha dicho que hay que portarse bien para alcanzar la salvación. Y aún así, la peste llega. Y lo peor, hay quienes enferman y quienes no. Hay quienes parecen desafiar la muerte. Hay quienes no siguen las normas y no les pasa nada. Esto no tiene sentido. Tu mente necesita una explicación. Y si la enfermedad parece esparcirse por culpa de los que no cumplen con lo establecido, la respuesta es clara. Algo sobrenatural está ocurriendo. Y ahí nacen los vampiros, criaturas que rompen con las reglas de la vida y la muerte, que traen enfermedad, que contaminan a la comunidad. Y la única forma de restaurar el orden es eliminarlos. Este miedo se ve reflejado en los informes del siglo XVIII, como los de Peter, pero también en muchos otros, y siempre aparecen justo después de epidemias. No es coincidencia, porque el que vuelve de los muertos es un símbolo de caos social. Cada vez que una sociedad entra en crisis, necesita algo para reafirmar el orden. Cuando el miedo colectivo se dispara, es necesario construir un enemigo claro, un culpable. Así aparecen los rituales contra vampiros, que no solo sirven para calmar el pánico, sino también para fortalecer las normas sociales, las del grupo. Por eso siempre se repite lo mismo y son los mismos métodos para acabar con ello. Esto es una forma de purgar el mal y restaurar la seguridad en la comunidad. Ya sabes, yo le doy una explicación a todo y les hago sentirse tranquilos porque hay un remedio que los va a salvar. Si eliminamos esto, ya no va a haber lo malo. Entramos entonces en la ciencia detrás del vampirismo. ¿Mito o malentendido forense? Porque al final lo que llamamos vampiro no era más que una combinación de miedo y desconocimiento de los procesos naturales
que habían sido mal interpretados. Sí, los vampiros son, redoble de tambores, cuerpos en descomposición, sin más. Pero para entenderlo bien, primero veamos cómo se descompone realmente un cuerpo. Si queremos entender este fenómeno, hay algo clave que debemos tener en cuenta. La muerte y la descomposición no son iguales para todos. Hoy sabemos perfectamente cómo funcionan estos procesos, cómo se propagan las enfermedades y qué factores influyen en la descomposición natural de los seres vivos. Pero en el pasado, cuando todo esto era un misterio, cualquier cosa que saliera de lo normal se interpretaba como algo sobrenatural. Y aquí entra lo interesante. Casi todas las características atribuidas a los vampiros pueden explicarse desde las ciencias forenses. Así que vamos a hacer esto bien. Primero, analizaremos la figura del vampiro desde el folclore y cómo la biología va a explicar su apariencia. Después, veremos las enfermedades que pudieron dar origen al mito moderno. Y finalmente nos meteremos en la bioarqueología y en los entierros de vampiros que se han encontrado en cementerios europeos y que eso sí, son muy reales. Vamos con lo primero. Vampiros del folclore versus la descomposición de los seres vivos. Si volvemos a las descripciones clásicas de los vampiros, encontramos patrones muy claros. Ya sabes, cuerpos rojos e hinchados, cabello y uñas que parecen seguir creciendo, líquido rojo en la boca, no hay rigidez, hay movimientos extraños y al ser atravesados en el corazón, emiten sonidos y sangran. Aparte del olor, que os acordáis que Peter no olía mucho, pero que en realidad sí en el folclore se describe olor. Vale, ahora vamos a ver la descomposición, ¿vale? Vamos a ir parte por parte. Primero, sobre la piel rojiza y la hinchazón. Bueno, cuando una persona fallece, atraviesa varias fases hasta quedarse hecho un esqueleto. Una de ellas son las que se conocen como la triada mortis, entre las que está el livor mortis. ¿Qué pasa con el livor mortis? Pues que hace que la sangre se acumule en las zonas inferiores del cuerpo y da un tono rojizo o violáceo. Además, hay otra fase más adelantada que se llama la fase enfisematosa, ya en una descomposición avanzada. El cuerpo comienza a inflarse por la acumulación de los gases. Esto da una apariencia hinchada y deformada, algo que en el pasado pudo interpretarse como que el cuerpo había engordado tras alimentarse. Además, aunque el relato de Peter nos diga que no olía, normalmente los vampiros son descritos con un olor muy fuerte y desagradable. Y adivina qué, esta fase es especialmente olorosa. Tiene un olor muy fuerte y muy desagradable. 2. El crecimiento de las uñas y el cabello. No, los muertos no siguen creciendo. Es un efecto óptico. Cuando el cuerpo se deshidrata, la piel se retrae, dejando al descubierto más superficie de uñas y cabello. No es que crezcan, sino que la piel se encoge. 3. Líquido rojo en la boca. Otro fenómeno común en las fases de descomposición es la acumulación de fluidos en pulmones y el estómago. Estos líquidos pueden filtrarse por la boca y la nariz, dando la impresión de que la persona ha estado, succionando sangre. 4. Sin rigidez y con movimientos extraños. El rigor mortis, que endurece el cuerpo tras la muerte, no es permanente. Después de un tiempo, el cuerpo vuelve a estar flexible. Además, algunos cuerpos enterrados en posiciones forzadas pueden moverse por la descomposición de los tejidos, haciendo que cambien su postura y que parezca que se han movido. 5. El grito y el líquido rojo al clavar una estaca. Vamos a ver, si tú atraviesas con una estaca algo que está hinchado por gases, va a hacer ruido. El gas atrapado dentro de un cuerpo puede provocar sonidos al escapar de él, lo que en el pasado pudo interpretarse como un grito del vampiro al ser destruido. Y si el cuerpo aún tiene fluidos acumulados, es posible que salgan en el momento del impacto, simulando, una herida. Ahora bien, ¿podrías decirme entonces por qué solo afectaban a unas personas y no a todas? Porque no todos los vampiros de los cementerios del siglo XVIII en Eslovaquia eran considerados vampiros. Bueno, ahí te tengo otra respuesta. La descomposición depende de muchos factores externos y también internos de cada persona. No me voy a meter mucho aquí, pero tienes que saber que hay fenómenos que hacen que un cuerpo tarde más tiempo en empezar con los distintos procesos y otras cosas de la vida que hacen que tarden menos. Puede haber una diferencia muy grande entre una persona que ha tenido una enfermedad muy larga a una persona que ha sido todo muy de repente, por ejemplo. Una persona que tiene algún tipo de herida con una persona que ha sufrido una deshidratación.
Y en términos de factores ambientales, pues dependerán del aire, del frío, del calor, de la humedad, cómo es el suelo, si había corrientes de agua o no, etc. Finalmente, cuerpos incorruptos. Pues algunas historias de vampiro nos hablaban de cuerpos extrañamente bien conservados, ¿os acordáis? Como si no se hubieran descompuesto con el tiempo. Vale, esto puede explicarse con un fenómeno llamado saponificación. Bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura, la grasa corporal puede transformarse en adipocira, una sustancia ferosa que preserva los tejidos en lugar de dejarlos irse. Muchos cementerios europeos, sobre todo aquellos con suelos húmedos, han registrado casos de cuerpos con adipocira, lo que pudo reforzar la idea de que algunos de estas personas simplemente se negaban a irse del todo. Conclusión: los vampiros del folclore no eran muertos vivientes, eran simplemente personas que se estaban descomponiendo naturalmente y que, claro, esto era muy inusual para la gente de la época. No porque fuese inusual porque no supiesen que el cuerpo se iba, sino porque era inusual porque de repente abrían y veían estas cosas raras para ellos y decían: ¿qué está pasando? Vale, si nos vamos más al plano de la enfermedad y de la visión del vampiro que huye de la luz, que está muy pálido, que es muy delgado y que si le echas agua santa se vuelve un poco loco, también hay explicaciones. 1. La rabia, que ya la vimos con los hombres lobo. La rabia, además de agresividad, crea sensibilidad a la luz, pero también al agua. 2. La tuberculosis, la tisis o la muerte blanca. Fue también una enfermedad muy propia de la época de los románticos que causa muchísima palidez, que, ojo, fue considerado un ideal de belleza femenino. Ya os hablaré un día de eso. Pero esta enfermedad afecta a los pulmones y en fases avanzadas hace que puedas expulsar ese líquido rojo al toser. Sino que se lo pregunten a la esposa de Edgar Allan Poe. Y la pelagra, otra de las teorías. Esta enfermedad se da por deficiencia de vitamina B3. Crea una intensa sensibilidad al sol, hace que la piel esté muy áspera y que haya cambios en el comportamiento. En cuanto a lo de los ojos abiertos y al estar movido dentro de la cajita de madera, pues aquí se viene una que da miedo, miedo de verdad. Y a todos. Y que el propio, de nuevo, Edgar Allan Poe escribió un cuento, uno de sus más famosos, sobre esto. La catalepsia. Sí, la catalepsia como una parálisis temporal que hacía que en el pasado se pensase que las personas ya habían doblado servilleta y se las enterraba vivas. También alimentaría la idea de ese cuerpo, de ese muerto que sale de la tumba y regresaba de la muerte, o del vampiro que fue enterrado en una postura concreta y ¡boom!, encontrado en otra, lo que nos explicaría que salía para cazar víctimas y luego volvía y pues se acostaba un poco como le daba la gana. Y por último, el síndrome de Renfield, más de corte psicológico, que incluye una obsesión por este líquido rojo. Por ejemplo, se le ha atribuido a Elizabeth Bathory. ¿Cuál os convence más a vosotros? Dejádmelo en los comentarios y de paso, de nuevo, os suscribís. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos llegado casi al final del vídeo. Siento que lleva 200 años hablando, pero no quiero cerrarlo sin hablar de los hallazgos bioarqueológicos que se dan con cierta frecuencia en cementerios europeos y que, bueno, pues siempre llaman la atención y acaparan los titulares de las revistas y de los periódicos del tipo: se encuentra en Polonia la tumba de un vampiro. Es que es una noticia que sí o sí vas a querer leer. Y no es clickbait. Vamos a ver, en primer lugar, las tumbas de estos supuestos vampiros son entierros atípicos. Es decir, se salen de la norma de cómo se entierran las personas normales. Esto puede ser que hayan sido depositados con piedras sobre ellos o sin su extremidad más superior. Ya sabes. ¿Para qué? Pues en este caso para que no vuelvan del más allá. Por ejemplo, en un cementerio de Polonia, os dejo el paper en la bibliografía de la cajita de descripción, se encontraron 6 individuos que habían recibido un tratamiento funerario atípico de vampiro. Colocaron hierros en la zona que abarca lo que antes era pues el cuello y el abdomen y pusieron muchas piedras para que no se pudiesen levantar. En esta investigación hicieron análisis de isótopos estables que básicamente nos dan datos de procedencia, es decir, de dónde venía esta gente y de qué comían. Aquí dicen que descartan la hipótesis de que eran marginados por forasteros porque los resultados indicaron que todos eran de la zona, pero recordad que los marginados también eran los pecadores, los bebedores, las taberneras, etc.
En otro cementerio de Polonia analizaron 547 esqueletos de 566 tumbas e identificaron 13 o 14 vampiros. Lo mismo, piedras encima, adiós a la cabeza, y en este caso también depositaron hoces. Cuando analizaron los esqueletos vieron que 11 de ellos padecían enfermedades comunes de la época y uno tenía una discapacidad. Descartaron que esto fuese la razón por la que acabasen catalogados como vampiros y hablaba más del peso de la creencia cultural que de algún defecto físico de los fallecidos. Si os gustaría que hiciese un vídeo centrándome en estos descubrimientos sobre vampiros y que los interprete bajo la lupa de la bioarqueología y la antropología forense, dejádmelo en comentarios y lo haré. Y con esto cerramos este capítulo, no sin antes dejaros con la moraleja de hoy, de que pensemos y reflexionemos cómo creamos monstruos imaginarios para explicar fenómenos que no entendemos. Y que, como las creencias, no solo nos persiguen durante la vida, sino que nos siguen incluso después de la muerte. Pasad una bonita semana y nos vemos la semana que viene con centauros. ¡Chao!